ella ha estado con nosotros desde 2015 y no me emociona, estoy muy emocionada, dice que va a estar trabajando para ambos lados. Ella va a sustituir a Sarah Sanders, quien ya había anunciado hace semanas que se retiraba en julio. Dreams Resort and Spa by AM Resorts, el lugar donde lo tienes todo, presenta La W con Vicky Dávila. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa La W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Estamos listos para que hablemos de un tema que nos debería interesar a todos, que nos debería alarmar a todos, que nos debería sacar del escándalo cuando hay una muerte más, pero que nos debería sensibilizar y comprometer a todos. Hablo en general, a todos, al gobierno, a los políticos, a las autoridades, a los alcaldes, a los gobernadores, a los congresistas, a los periodistas, a todos, con lo que está pasando con los líderes sociales. El viernes fue un día terrible, tras conocerse el asesinato de María del Pilar Hurtado, la historia de sus hijos huérfanos, el video con el llanto de sus hijos, pues definitivamente, de uno de sus hijos, definitivamente arruga mucho el corazón. Pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá sobre la protección, sobre el deber del Estado a garantizarles la vida a los líderes sociales? Hoy vamos a hacer una radiografía seguramente muy dolorosa, muy triste, muy dura, pero hemos invitado al defensor del pueblo para que nos cuente exactamente cómo están las cosas en el país con respecto a los líderes sociales. Solo en segundos, pero ustedes nos pueden empezar a acompañar con numeral en la W, no más líderes muertos, numeral en la W, no más líderes muertos. Esperamos sus mensajes. 12 del día, 2 minutos antes las noticias. María Camila. Vicky, la ministra de Educación María Victoria Angulo anunció que este fin de semana un equipo del ICBF estuvo acompañando a los hijos de María del Pilar Hurtado, la mujer asesinada en Tierra Alta y cuyo caso ha generado una consternación nacional. Ahora lo que confirma es que un equipo de su cartera viajó a la zona Tierra Alta, Córdoba, para garantizar el acceso a la educación de estos pequeños. Y estamos juntos aunando, obviamente, para acoger, para acompañar el tránsito efectivo de estos niños en el sistema educativo y todo lo que además requieran. 12 del día, 3 minutos, 12, 3 minutos, esta es la imagen del día. David Murcia, en la cabeza de DMG, recuerden ustedes, DMG hace cuántos años, Jairo, cayó DMG y David Murcia fue extraditado hacia los Estados Unidos, pagó una pena. Sí, él paga una pena, Vicky, ahora tendrá que responder en el país por una sentencia de algo más de 20 años de cárcel. Incluso lo que se ha dicho es que personas cercanas a él estarían en las últimas semanas ante la inminente deportación hacia Colombia, de buscar acercamiento con la justicia para mirar sus estados judiciales, es decir, su condena de más de 20 años y cómo la va a dirimir aquí en el país y si existiría algún beneficio de colaboración. Pues los expertos están diciendo que hay una condena, ya está ejecutoriada y tendrían que buscar los mecanismos, pero personas allegadas a él, como le digo, en las últimas semanas estarían buscando acercamientos de una posible colaboración para mirar cómo sería su proceso aquí en Colombia. 12 del día, 4 minutos. Quizás si David Murcia contara quiénes fueron sus cómplices, nos sorprenderíamos. Nos sorprenderíamos muchísimo, Vicky, porque esa fue Hubo también todo. un escándalo donde políticos, particulares, empresarios, personas del común se habrían beneficiado absolutamente de esta captadora ilegal. Y usted lo ha dicho, Vicky, si él contara exactamente cómo se movió desde el principio y cómo nació DMG,
el país se Se sorprendería. estremecería. 12 del día, 4 minutos. Por ahora la condena que le espera es 22 años. 22 años. Muy bien. 12 del día, 5 minutos. David Murcia entonces ya está en Colombia, fue deportado. Se está moviendo todo lo que tiene que ver con la alcaldía de Bogotá. Karen, ¿qué pasó? Sí, Vicky, pues hoy los candidatos a la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe del Partido Liberal y Ángela Garzón del Centro Democrático, hicieron oficial su alianza. La llaman ahora la Gran Alianza de Bogotá. Y lo que van a buscar a partir de ahora es atraer a otros candidatos de la centro derecha para poder fortalecerse y llegar al cargo más importante de elección popular, el segundo cargo más importante de elección popular del país. Los candidatos esperan poder definir un mecanismo para elegir a el candidato único antes del 26 de julio y cabe recordar, Vicky, que hace ya unas semanas los candidatos por los partidos de la centro izquierda pues también decidieron unirse para buscar candidato único a la alcaldía y van a anunciar el próximo 5 de julio cuál va a ser ese mecanismo que van a emplear para elegirlo. Muy bien, 12 del día, 5 minutos. Pero ya hay críticas, Lucas, ¿qué pasó? Pues Vicky, hay críticas a esta alianza anunciada entre el Partido Liberal y el Centro Democrático, específicamente desde la coalición Decentes, que fue impulsada por el exalcalde de Bogotá y senador de la República, Gustavo Petro. El representante a la Cámara por Bogotá, David Racero, aseguró que esta alianza entre los candidatos Garzón y Uribe es simplemente la continuidad del gobierno de Enrique Peñalosa. Cada vez se va configurando más. Lo que va a ser la discusión, el debate este año es la continuidad del modelo Peñalosa versus el modelo alternativo. Y ya están cogiendo sus pasos, a esos dos hay que unírsele Carlos Galán, que tiene que asumir su respaldo a Enrique Peñalosa y por ende pues ser consecuente. 12 del día, 6 minutos, numeral en la W, no más líderes muertos. Sebastián, ¿qué está pasando en el mundo? Vicky, pues la noticia está en México porque el Grupo Salinas calificó de exitosa su participación en la compra y venta de la empresa Fertinal a través del Banco Azteca, lo que en su momento se hizo que la empresa fuera atractiva para la venta. El grupo negó que las declaraciones por presuntos sobornos y documentos que implicaban la empresa Fertinal estaban a cargo de Estados Unidos. Mencionaban que no hubo inconsistencias en la compra y venta de las acciones. Aseguraron que en su momento se generaron ingresos por más de 2.700 millones de dólares. El caso Fertinal está dando de qué hablar en México, puesto que se ha relacionado al exmandatario Enrique Peña Nieto en las acusaciones. 12 del día, 7 minutos, numeral en la W, no más líderes muertos. Saludamos a esta hora al defensor del pueblo en Colombia, a Carlos Negret. Bienvenido a la W. Permítame porque este micrófono está muy lejos, doctor, y entonces no lo vamos a escuchar. Ahí está mejor. Muy buenas tardes, Vicky, y a todos sus radioescuchas. Ya, es que imagínese que aquí me toca hacer de luminotécnica. Estaba poniendo una mejor luz. Bueno, defensor, nuestro hashtag hoy es numeral en la W, no más líderes muertos, no más líderes muertos. Y ese es el grito de todo el país. El último caso pues estremecía a Colombia o estremeció a Colombia. Da mucha tristeza conocer la historia de María del Pilar Hurtado, ver a su niño desesperado, desolado, solo, inmensamente solo, al pie del cadáver de su madre en un video pues que se conoció a través de las redes sociales. Quiero preguntarle por esa madre, por esos niños, empezar por ahí, por esa alarma que hay en el país, porque los siguen matando. Lo primero que tengo que decirle, Vicky, es que el defensor del pueblo tiene un dolor muy grande porque muchas de las personas tratan de cuestionar si es líder o no es líder. La primera respuesta del defensor, ella es líder y era la líder de 4 hijos que ella tenía, de 4 hijos que tuvo que salir desplazada del departamento del Cauca y buscando una mejor vida, se fue para Tierra Alta, Córdoba, y allá encontró la muerte. Serán los organismos de inteligencia y la Fiscalía General que nos digan de dónde salieron las balas y quién es el autor material e intelectual de esta situación de María del Pilar Hurtado. Gracias a Dios hubo ese video, pero como esos casos, Vicky, los tenemos con mucha frecuencia en Colombia y realmente no importa si es uno o son 100 o son 1000 los líderes asesinados, es en Colombia, no podemos asesinar la esperanza, no podemos
quedarnos en las cifras, Claro. sino quedarnos en el daño que le estamos causando a la sociedad cuando matamos a los líderes sociales en Colombia y los defensores de derechos humanos. Porque si se acaba el liderazgo social, se acaba la democracia. Sin líderes no hay democracia, de modo que es muy triste, muy desgarrador ver a ese niño pateando no un balón de fútbol, que era lo que debería estar haciendo, sino una puerta que había al lado del cadáver de su señora. Completamente madre. desolado. Que entre otras cosas, quiero preguntarle específicamente si la Defensoría del Pueblo conocía alguna alerta o alguna amenaza contra María del Pilar Hurtado, porque vimos a la gobernadora de Córdoba diciendo que no había ninguna amenaza y que en un panfleto que circuló, pues definitivamente no aparecía ella. La Defensoría del Pueblo había tenido conocimiento de la mano de Andrés Chica de un panfleto que le había llegado, en la cual aparecían 4 nombres y la mujer del chatarrero. Eso, como es de nuestro rol de trabajo, se lo enviamos a la Comisión Intersectorial, que es el CIPRAT, y de ahí ellos tienen que enviarlo a las autoridades para verificar si el panfleto es cierto o no. A mí me preocupa que la gobernadora de Córdoba haya dicho eso, pero lo que más me preocupa es que ella no hace mayor presencia en el sur de Córdoba, y sería importante que se trasladara por unos días al sur de Córdoba, a San José de Urué, que creo que no lo conoce, que vaya a Montelíbano, que vaya a Tierra Alta. Nosotros emitimos una alerta temprana en Tierra Alta, y el contexto de esa alerta temprana es básicamente que hay 2 grupos armados, ya casi 3, que son disidencias de la FARC, el Nuevo Frente 18, los Caparrapos, las AGC, que están en esa zona y están dedicados al control territorial por 2 negocios, que son el oro, la extracción ilegal del oro, porque este contexto es Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba tiene la misma dinámica, y el narcotráfico. En esa zona se cultiva la hoja de coca y también se desarrolla la producción. De modo que en ese contexto mataron y asesinaron la esperanza de 4 niños, porque ya María del Pilar no tiene nada que hacer. Defensor, en ese panfleto, en esos rumores, en esas versiones que se han tejido y que se conocieron, amenazan a la mujer del chatarrero. ¿Ella era la mujer del chatarrero? Lo que conocemos hoy, después de la leve asesinato contra María del Pilar, es que sí era la mujer del chatarrero. Ella estaba dedicada con sus 3 hijos al reciclaje, y en el reciclaje tenía 3 de sus 4 hijos estaban desarrollando un trabajo infantil. De modo que la conclusión hoy, después de estos días, es que ella sí era la mujer del chatarrero, pero eso tendrá que también, yo lo digo desde la órbita de defensor, que es lo que hemos conocido por la prensa, y porque nuestra delegada, nuestra regional en el departamento de Córdoba, la doctora Ana Carolina Sánchez, ha estado desde el primer momento allá y ha estado muy activa acompañando a la familia. Fue gracias a una labor nuestra y una labor con el departamento del Cauca que se logró pagar todos los gastos para poder llevar a los niños y a su madre a Puerto Tejada para el sepelio que ocurrió el día de ayer. Que entre otras cosas, defensor, no nos digamos mentiras, digamos. ¿Cuál es el futuro de los niños en Puerto Tejada? ¿Cuáles son las oportunidades que el Estado les va a dar? ¿Quién les va a dar el estudio? ¿Los van a llevar a una ciudad grande para que vayan a la universidad, a los mejores colegios, para que puedan hacer un proceso psicológico adecuado en torno, después de haber visto cómo asesinaban a su mamá? Digamos, seamos claros y no nos hagamos los pendejos, defensor, para ser más claros. Si es que se los llevan, sí, se los llevan a otra clase, a otra casa de miseria. Pero tenemos que... lo único que no podemos perder en este país es la esperanza, y tenemos que trabajar para que estos 4 niños sean un ícono en todos los niños y niñas que en Colombia no tienen ninguna posibilidad.
tendrá que el bienestar familiar darle el apoyo, tendrá que entrar el Ministerio de Educación a garantizarle su educación, tendrá que ser la Secretaría de Salud del Departamento del Cauca que haga los trámites pertinentes para que queden amparados por el CISBEN. Y esto es un tema de Estado, pero también es un tema de sociedad. Debemos rodear a todos los niños y niñas. Pero seguro, defensor, en un tiempo, no sé, 1 año, 2 años, ya nadie se acordará de los hijos de María del Pilar Hurtado y habrá otros huérfanos si seguimos así. Lo único que no puede perder el defensor del pueblo, la defensoría, es la esperanza. Y la esperanza porque si yo le contara, y en compañía de, por ejemplo, María Camila, que se fue ahora, hemos recorrido muchos lugares donde nunca había ido un servidor público, pero tampoco un servidor del nivel de nosotros. Y hemos ido a lugares donde no existe la educación, no existe la salud, y lógicamente los niños, niñas no tienen sino que irse, no tienen sino la oportunidad de dedicarse al negocio ilícito del narcotráfico o al oro ilegal. Quiero empezar a leer algunos de los mensajes que ya nos llegan, defensor. Numeral en la W, no más líderes muertos. Numeral en la W, no más líderes muertos. Dice Fabio Rodríguez, aquí no pasa nada. ¿Por qué la mataron? ¿De quién era o de quién son las tierras? Periodistas, dejen de ser tan mamertos y digan la verdad. Numeral en la W, no más líderes muertos. Aquí, Mónica Fernanda. Numeral en la W, no más líderes muertos. Los seguirán matando porque son personas humildes que pelean por sus derechos con su única arma, el derecho a una vida digna. Son personas que no tienen 30 escoltas cuidándolos. Por eso seguirán siendo vulnerables. El Estado es culpable. Aquí hay más mensajes. Zaparrastroso. Es al revés. Numeral en la W, más líderes, no más líderes muertos. Los culpables son quienes se han dedicado a polarizar el país, creando odio, xenofobia y víctimas inocentes. HRMAI, numeral en la W, no más líderes muertos, no más personas asesinadas y no más hijos huérfanos por la mala decisión de sus padres en conseguir cosas sin que les cueste. Mire lo que dice aquí la señora, bueno, es que no, yo creo que eso no lo podemos ni siquiera leer. Quiero preguntarle por cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, doctor Negret. ¿Cuántos líderes sociales han sido asesinados? ¿Cuándo empezaron estos asesinatos? ¿Se han incrementado? Dibújenos el panorama que uno tiene que estar sentado para poderlo escuchar. Pero le voy a dar un contexto con el tema de las cifras. Ha habido una gran controversia que si las cifras son 1, 10, 100 o 1000. Yo no tengo ni la Defensoría tiene ninguna competencia con ninguna autoridad. Nosotros somos la única entidad del país que hacemos presencia casi en tiempo real. Hay más de 250 servidores públicos en las regiones y cada uno de los casos que le voy a contar están contrastados por nosotros en los lugares. Nosotros empezamos con esta tarea luego de cuando estaba el proceso de paz con las FARC y empezamos el 1 de enero a hacer el estudio. Arrancamos 1 de enero del 2016 al 30 de abril del 2019 hay 479 líderes asesinados. Permítame, yo voy tomando nota. Deme por favor el rango de tiempo. Del 1 de enero del 2016 al 2019. Del 2016 al 30 de abril del 2019. Abril de 2019. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos registra la Defensoría? 479. Sí. Hay otras organizaciones como la del doctor Camilo González Pozo, que es superior a 500. Hay unas menores que maneja el Ministerio del Interior que habla de menos de 300, pero esa es la cifra oficial. ¿Por qué no coinciden las cifras si uno pensaría un crimen es un crimen, un líder es un líder? ¿Por qué no son iguales? Yo me voy a remitir a lo que sugirió el relator sobre los derechos, sobre los líderes sociales, Michel Force, que vino el año pasado en noviembre, y dijo, las cifras oficiales deberían ser las de la Defensoría del Pueblo porque es la única entidad que está en terreno. Pero arranqué, Jairo, al principio con el contexto.
No quiero discutir las cifras. Entrar en una pelea. Pero le van a pelear. Claro. Siempre le pelean por las cifras. Me ha peleado el gobierno anterior del doctor Juan Manuel Santos y la del doctor Iván Duque también, porque esa es la cifra, pero hay una cifra que nos debe preocupar más, que es la cifra de amenazados, de líderes amenazados en Colombia. Es 982 líderes asesinados, es una cifra entre abril amenazados. 982 líderes amenazados entre abril del 18 y abril del 19. Para el mismo periodo del año anterior, quiere decir del 17 al 18, son 523. Como se pueden dar cuenta, hay casi 400 líderes más asesinados. Entonces, tenemos que trabajar. Nosotros hemos hecho un trabajo conjunto con el señor procurador en una mesa que llamamos la Mesa por la Vida. Hemos hecho 5 mesas, nos reunimos con la comunidad, hemos trabajado de la mano de Naciones Unidas y con la ministra del Interior recorriéndonos el país en los lugares donde hay alertas tempranas. Hemos hecho, si mal no recuerdo, que tal vez entre 10 y 15 salidas. Fuimos, apenas hubo las amenazas en Carmen de Bolívar, al Salado, estuvimos ahí, y ahí es importante contarle a la comunidad que cuando hubo la matanza en el Salado no habían celulares, o no todo el mundo tenía celulares. En primera instancia desestimaron las amenazas, porque eran amenazas como la que recibió Andrés Chica en la noche del sábado. Allá en Tierra Alta. Que tuvo que abandonar la zona. ¿Sabe por dónde fue las amenazas? Por mensaje de texto, porque ahora las amenazas se también las hacen a uno también por están por redes, sí. Nunca, ya no lo buscan a uno, muy poquito lo buscan en la puerta de la casa a decirle, señor, se va, sino que le mandan al celular diciéndolo, no lo queremos ver más aquí en este municipio o en esta vereda, y la gente realmente se va. Vicky, se lo digo con conocimiento de causa, yo viajo como y duermo como vive la comunidad, y nadie sabe el miedo que se siente, no yo, que sienten las comunidades en el sector rural cuando se acaba la luz del sol y viene la noche. La gente en los sectores rurales siente miedo cuando se duerme. Por ejemplo, en Tierra Alta, ¿la gente tiene miedo? Debe tener miedo, como también se tiene en el Catatumbo, como también se tiene en todo el Andén Pacífico, pero como también se tiene en el Bichada y en el Meta, donde estuvimos hace menos de un mes y nos recorrimos todo lo que había sido el enclave de las FARC, y estuvimos 7 días por el río Guayavero, el río Ariari, hablando con la comunidad. Y para hablarles de este tema, una líder de allá me dijo, doctor, aquí no ha llegado la paz porque solamente la firmamos con una parte, con las FARC. Nos faltan los otros grupos porque si no, en esta zona no va a haber paz. ¿Quiénes son esos otros grupos? Esos otros grupos son las disidencias, grupos desmovilizados de las AUC en ese sector de el Clan del Golfo. Allá no hay mayor presencia del Clan del Golfo, allá es un grupo que se llama los Puntilleros. Pero esos son paramilitares nuevos. ¿Qué son? Porque es que cuando uno pregunta a las autoridades dicen, no, los paramilitares se acabaron, pero uno ve el accionar de esta gente y pues son paramilitares. Yo no califico si paramilitar a estos nuevos grupos o a las disidencias como si fueran guerrilla. Yo lo que les puedo decir es que están dedicados al negocio del narcotráfico. O sea, son bandas criminales, bandas narcotraficantes. Dedicadas al control territorial y algo la minería más ilegal. Claro, algo que además lo anunciamos lo contamos en el departamento de Caquetá, en una reunión muy buena que se hizo con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Ajá. Donde dijimos que las disidencias de las FARC, el Frente Primero en su mayoría está controlado por el cartel de Sinaloa. Entonces, todos estos grupos están dedicados a manejar el negocio del narcotráfico, que tiene unas ganancias impresionantes. Mientras nosotros no tengamos garantías de producción en esas zonas, sí, los campesinos no van a poder cultivar nada distinto de la coca. Numeral en la W, no más líderes muertos. Numeral en la W, no más líderes muertos. Ese es nuestro hashtag, dice Antonio Sanguino, senador de la República.
Numeral en la W, no más líderes muertos. Estoy de acuerdo con lo dicho por Carlos Negret, Defensoría en la W. Si se pierde el liderazgo social, fracasa la democracia. En el sur de Córdoba se libra una cruda guerra y ni las autoridades locales hacen presencia. Nos están llegando muchos mensajes. Dice, por ejemplo, Willy Salda 1, numeral en la W, no más líderes sociales muertos. Muy triste, pero es tan deprimente que hay personas que se aprovechan de estos sucesos, que se investigue a fondo. Quisiera saber cuántos líderes sociales hay, defensor, dice Willy. O siempre que alguien sea asesinado se vuelve un líder social. Es que si nos metemos en la discusión de Willy, por eso cuando arranqué mi presencia aquí, la mamá es una líder. En Colombia no debemos asesinar a nadie por ser mamá, y todas las mamás son líderes y todas las mujeres son líderes. El punto no es ese. El punto no es desestimar si alguien es líder o no. El punto es que el gobierno anterior y todos los índices de homicidios han bajado. Todos. Si usted los revisa por ciudades, tal vez Palmira y Cali son casos extraordinarios, pero además, y Bogotá también, han bajado. Pero la connotación de líder social y defensor de derechos humanos, ese asesinato impacta mucho a la comunidad, porque es el referente del barrio, el que le va y busca que le pavimenten la vía, el que va y que le hagan mejoren el acceso por el río, el que le ayuda para que la vía terciaria se la mejoren. Es por eso que la discusión no es que cada muerto es un líder social. Lo del liderazgo social no debemos lucharlo, y estos casos que nosotros tenemos, todos tienen connotación de liderazgo social o defensor de derechos humanos. Es muy importante eso por una razón, porque cuando uno mira esta cifra, 479 líderes sociales asesinados, pues uno lo que piensa es definitivamente hay una sistematicidad, y esto es una masacre, esto es un horror, una vergüenza para el país. El doctor Néstor Humberto Martínez en enero de este año dijo que había una sistematicidad pasiva. ¿Eso qué quiere decir? ¿A quiénes están afectando, Vicky? A un sector poblacional específico, en este caso comunales, comunitarios, campesinos, indígenas, personas que están a favor del PENIS, comunidades negras, activistas de derechos, sindicalistas, ambientales, estudiantes. Eso ya en el contexto de la investigación que adelanta la unidad de la doctora Mancera, que fue la que se creó después de la negociación con las FARC, determinó que hay una sistematicidad pasiva, como lo anotó el doctor Néstor Humberto Martínez en el mes de enero, saliendo de una reunión sobre líderes sociales. Defensor, es cierto, la Defensoría está en el terreno, y es cierto que usted recorre el país y habla con la comunidad, duerme allá, los escucha y sabe bien la problemática. Y le quiero preguntar, con todo esto y la información que usted trae y va consiguiendo, ¿quién o quiénes están matando los líderes sociales en el país? El defensor puede saber el contexto y sabe y habla sobre ese asunto. Eso tendrá que ser el fiscal general de la Nación y la unidad de la doctora Mancera. Le puedo decir cuáles son las causas. Son 3. Una, restitución de tierras en el Urabá antioqueño chocuano y algo de la zona de Córdoba. Segundo, el tema del control territorial para la extracción ilegal del oro y todo el negocio del narcotráfico. Esas son las 3 razones que la comunidad le cuenta a uno. Por ejemplo, Vereda Caño Indio, municipio de Tibú, norte de Santander. Allá el que no quiera cultivar hoja de coca es amenazado o le toca salir de la zona. No me imagino campesino en la zona de Llorente o Vallenato, en Tumaco, que se quiera dedicar a otra cosa. Los grupos no los dejan sino cultivar la hoja de coca. Y cuando un líder campesino o un líder indígena se manifiesta, ¿qué ocurre? Lo asesinan.
Esa es la razón. Por esos 3 negocios ilegales. Yo quiero preguntarle si este gobierno está haciendo lo adecuado. Y se lo pregunto porque todas las críticas y cuando uno ve que siguen matando, es como si nadie pudiera tener definitivamente el control y como si el gobierno no estuviera haciendo lo correcto, como si no estuviera siendo capaz de llenar el espacio que tendría que llenar en materia de seguridad para que a los líderes sociales no los asesinen. Al salir el proceso de paz con las FARC, el gobierno se demoró en llenar los espacios dejados por el grupo armado FARC y fueron esas zonas cooptadas por otros grupos irregulares, dígase AGC, dígase el ELN, dígase las disidencias de las FARC. El gobierno creó un mecanismo que se llama el PAO. Nosotros hemos estado trabajando con la señora ministra, con Naciones Unidas, la Procuraduría, en terreno y con las plataformas. Yo lo que le diría al gobierno es que tenemos que tener mayor inteligencia, mayor capacidad de inteligencia para poder determinar de dónde vienen las balas asesinas contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Hay que seguir haciendo más esfuerzos para que no haya ningún líder asesinado. Mientras se sigan asesinando líderes sociales, quiere decir que la inteligencia en las fuerzas militares y la Policía Nacional no está funcionando. La pregunta también podría ser, con nuestras alertas tempranas, que son alertas que nosotros determinamos escenarios de riesgo, de prevención, ¿cuántos líderes asesinados hemos evitado? Muchísimos, no los puedo determinar, pero son muchos los líderes asesinados que hemos evitado salir, por ejemplo. A través de las alertas tempranas, Sí, a través de la protección. Le voy a dar un dato. En 172 casos de asesinatos de estos líderes sociales, fueron donde nosotros habíamos emitido alertas tempranas en esos municipios. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos alertas tempranas que no es solamente por seguridad, también yo fui al cañón de la arriba del Dobio, el cañón de las Hermosas, si no me equivoco, y cuando subí se estaban muriendo los niños. Inmediatamente le contamos a la gobernadora del Valle e inmediatamente mandó a la Secretaría de Salud y logramos bajar el riesgo de nutrición. También emitimos alertas de que no hay profesores. Sí. Por ejemplo, en el sur de Bolívar no hubo profesores y el gobernador del Bolívar inmediatamente para enero de este año ya copó los 70 o 80 profesores que hacían falta en Norosí, en Tiquicio, de modo que no solamente las alertas son para el tema de seguridad. El gobierno, el anterior, que a mí todavía han tocado 2 presidentes, el presidente Santos y el presidente Duque, ambos han acogido las alertas tempranas. Lo que pasa es que hay veces los bandidos ya no funcionan como funcionaban antes, sino en grupos muy pequeños, pero además creo que el asunto se puede reducir a tener mayor inteligencia y mayor capacidad. Entonces no lo están haciendo bien. ¿Qué es lo que está fallando? Ni el gobierno Santos lo hizo bien, ni el gobierno Duque lo está haciendo bien. Creo que la responsabilidad es de todos. El mayor referente para conservarle la vida a los líderes sociales es la misma sociedad. No todos, como lo dije en alguna entrevista hace unos meses, a todos los líderes los podemos proteger. Hay que buscar mecanismos de protección colectiva para que en zona, por ejemplo, Tierra Alta, que está advertida, tengamos un esquema de protección colectiva a los líderes sociales. El gobierno de Santos... ¿Cómo serían esos esquemas de protección colectiva? No es darle a cada líder social una protección particular. Que además es de las cosas aburridas que uno tiene que pasar. Es fácil, Vicky. Debemos evitar la brecha que nos estamos abriendo los colombianos
y la brecha lo que está llevando es a una polarización que, como bien lo dijo hace unas semanas el gerente del Banco de la República, está afectando en la economía. No podemos generar esa polarización porque se mueren los líderes sociales, se mueren los defensores de derechos humanos, y entonces tenemos que todos trabajar. Pero para venga, no que usted está estigmatizar. diciendo algo que me parece muy importante. ¿Para usted la polarización ha agudizado esos asesinatos de líderes sociales? Sin lugar a dudas. Sin lugar Eso a es dudas. gravísimo. No, sin lugar a dudas, en este país no podemos decir es que fulano es de derecha, entonces es de este grupo, fulano es de izquierda, es de este grupo, este señor es de centro. Entonces, la brecha que han querido abrirnos a los ciudadanos colombianos para irnos para un sector o para otro, ha generado una polarización que lleva al asesinato y a las amenazas de los líderes y defensores de derechos humanos, sin lugar a dudas. Eso es muy delicado. Mire, además de presentarnos estas cifras, pongamos en blanco y negro las zonas más críticas. Ya hablaba usted del Catatumbo, hablaba de Tierra Alta. Miremos exactamente, porque están por todo el país. Digamos, la situación crítica es, no sé, usted que tenga allí. No, todo el andén pacífico, eso quiere decir Nariño, Cauca, Valle, Chocó. Muchas zonas que tienen que ver con el narcotráfico, con salida. Claro, y me quiero parar ahí un momentico si nos da el tiempo. Yo no sé si ustedes vieron el asesinato que hubo hace 15 días, que dejaron la cabeza de un ciudadano colombiano en el Puente del Piñal. Sí, claro. Con métodos del cartel de Sinaloa. Pero además, 8 días después, se hizo en Tuluá 2 cabezas en unas bolsas negras. Pero también lo dijimos en la alerta temprana de Bogotá, desmembramientos de cuerpos en Bogotá. Eso lleva, Vicky, a decirle lo siguiente en blanco y negro. Señor. Aquí no nos extrañamos ya de nada. ¿Hasta dónde va a llegar la maldad del pueblo colombiano? Me explico. Hace tal vez un año, desde Popayán, unos medios me preguntaron sobre el asesinato de una niña de 4 meses. A mí se me salieron las lágrimas, porque ese asesinato fue que le cortaron la cabeza, le quitaron los ojos y le quitaron un brazo. ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros como sociedad? ¿A quién se le ocurre hacerle ese daño a una niña de 4 meses? ¿A quién se le ocurre matar a una señora como María Pilar con su hijo al lado? ¿A quién se le ocurre cortarle la cabeza al señor en Buenaventura, a los señores en Tuluá? ¿A quién? ¿Hasta dónde va a llegar la maldad de los colombianos? Y esta maldad se deriva de los negocios ilícitos. Las desvanecencias no las podemos acabar con un tiro, con una puñalada. Tenemos que acabar la brecha de la polarización y tenemos que acabar la brecha de la estigmatización. No se puede permitir en este país, en esta sociedad, la polarización y la estigmatización. Si paramos la polarización, yo le aseguro, como defensor del pueblo y como ciudadano y como ser humano, que en Colombia no va a haber ni un homicidio más. Es de ahí de donde salen todos estos asesinatos. O sea que el doctor Echavarría del Banco de la República tiene la razón. No, yo soy abogado, ya se me olvidó, y el doctor Echavarría es un excelente economista y por eso está sentado ahí. Yo hago la referencia porque igual que la hizo él, la hizo el presidente de la ANDI, el doctor Bruce Master. En todos los contextos, el país tiene que, ya tenemos que saber que hicimos un proceso de paz con las FARC y tenemos que salir adelante con ese proceso. Cada uno tiene un liderazgo, el doctor Santos tuvo un liderazgo, el doctor Duque tuvo un liderazgo, piensan diferente, pero la meta es que no ocurran estos homicidios como estamos viendo, y eso se deriva de la polarización que ha generado todo este proceso con las FARC. Es importantísimo cuando el defensor se sienta, por ejemplo, con Pastor Alape, con Granda, y le dicen a uno,
no queremos que nos estigmaticen más. Tenemos preocupación e inseguridad jurídica y física. Ellos se acogieron al proceso de paz. Yo en el Caquetá le dije al paisa y le dije a Bebé Márquez, entréguense. Ustedes estuvieron sentados en el proceso de paz. Le hace mucho daño. Pero no ¿cuándo estuvo hablando con ellos? No con Iván Márquez y con el paisa, con Granda y con Alapa en mi oficina. Que con el paisa Iván Márquez. Dijimos, porque... por fin aparecieron Sí. el paisa y Márquez. No han aparecido, pero yo creo que para el proceso de paz con Colombia, de las FARC, le haría muy bien que ellos dos se presentaran a la JEP, que es un proceso de justicia transicional que ellos mismos lo pactaron, que ellos mismos lo negociaron y tienen que estar ahí, no tienen que estar en las selvas de Caquetá o en las selvas del Guaviare o del Meta, donde estén. O en Venezuela. Yo no trabajo hace días en migración, de modo que no sé si están allá. Defensor, ¿qué tan en serio toman los alcaldes, el alto gobierno, las alertas tempranas? Y se lo pregunto por la polémica cuando usted habló de presencia del Clan del Golfo, de bandas criminales en Ciudad Bolívar, y salió pues el alcalde Enrique Peñalosa a decir ninguno tiene información sobre actividades que denuncia la Defensoría del Pueblo sobre los rastrojos o Clan del Golfo. Mire, cuando han ocurrido alertas tempranas en ciudades como Medellín y Cali, y como les conté el caso de la gobernadora del Valle, inmediatamente el alcalde de Medellín me dice, ¿qué hubo, hermano? ¿Cuándo viene? Y caminamos las comunas, igual que el alcalde Armitage, caminamos las... Uno no puede negar lo que está pasando en Bogotá, uno no puede negar, como no lo negó la semana pasada, que yo desafortunadamente estaba hablando con el secretario general de las Naciones Unidas, no lo negó mi general, el general Navarro, comandante de las fuerzas militares, dijo, de acuerdo con la alerta temprana, es cierto que existen grupos del ELN. Yo no controvertí con el alcalde cuando en marzo del año pasado emitimos una alerta temprana, ni en diciembre cuando emitimos otra alerta temprana donde habíamos dicho que entre 30 y 40 grupos de 6 personas pertenecientes al Frente Urbano del ELN tenían capacidad para el manejo de artefactos explosivos. Y ocurrió lo que nunca debió haber ocurrido en Colombia. La Defensoría del Pueblo advierte, no somos organismo de inteligencia. Claro. Y eso ocurrió, esa tragedia. En esta oportunidad, casi que le estamos diciendo a la Alcaldía de Bogotá, le estamos diciendo a las Fuerzas Militares de la Policía Nacional por las UPZ. Las UPZ son las unidades de planeamiento zonal. Le explico, si usted quiere tumbar su casa, tiene que verificar si la UPZ le sirve para hacer ahí un edificio o para colocar un bar. Está tan bien determinada nuestra alerta temprana y no es genérica como han querido decir, o general, perdón, que les decimos en los barrios tales, en este otro barrio de 3 localidades, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, tenemos estos actores armados. ¿Qué se debe hacer? Trabajar y hacer inteligencia si es verdad o no. Yo hace un año me recorrí Ciudad Bolívar y caminé. Y luego que nosotros caminamos, si usted se pone a revisar, han hecho una cantidad de capturas en lo que tiene que ver no con el microtráfico, como yo lo he dicho desde Medellín, desde Cali. No se debe seguir hablando de microtráfico, Vicky y Jairo, sino que se tiene que hablar de narcotráfico. Cuando usted, un expendedor tiene 100 kilos y lo reparte entre 100 en 200, no se puede seguir hablando de microtráfico. Lo que hay en esas zonas es narcotráfico. Numeral en la W, no más líderes muertos. Guillermo Caicedo dice, la polarización no es el problema, es la indiferencia y el silencio cómplice de los gobernantes. Miguel Celi dice, numeral en la W, no más líderes muertos y no más personas asesinadas por negligencia del Estado.
Carlos Forero, todos saben quién los mata, las fuerzas del Estado conocen los victimarios, todo por las tierras que los que las tomaron de forma ilegal se niegan a entregar. Nunca acabó el paramilitarismo, hoy es más fuerte, pues ya no hay FARC que los atajen. Numeral en la W, no más líderes muertos. Por aquí, trabajos escritos, dice, las cosas están muy bien, sigamos con quejas en redes sociales. A los líderes sociales y excombatientes los seguirán matando. Es una política, bueno, aquí dice que es una política ya del gobierno, mejor dicho, y se alimenta el odio y el resentimiento de muchos colombianos. Numeral en la W, no más líderes muertos. Hay indolencia, defensor, es decir, todos, y voy a incluir a los periodistas, a nosotros los periodistas, los medios, cuando hay un asesinato que llama muchísimo la atención, como el caso de María del Pilar, todos hacemos un gran despliegue, pero mire, hoy ya es martes y hoy ya no pasó nada. Eso fue el viernes. No, sí pasó, por eso me tiene usted aquí sentado. Usted todavía está preocupada. Yo quiero reiterar. Sí, pero al final la vida sigue, defensor, esa es la verdad. Sí. Fútbol, puente, vacaciones, días libres, tal. Y la gente se le olvida, eso es la verdad. Mire, todos esos tuiteros han dicho cosas ciertas. Paremos la polarización, paremos la estigmatización. Todos hacemos lo que es menester, lo que es pertinente, y lo que sí tenemos que hacer es, primero, no poner en duda el trabajo del líder social y el defensor de derechos humanos. Por eso esta entrevista... No, es que le voy a decir defensor, y perdóneme que me le meta ahí. Defensor de derechos humanos o líder social es sinónimo de guerrillero, para mucha gente en Colombia, tristemente. Bueno, algunos han calificado al defensor también. ¿Por eso lo han amenazado de muerte? No todavía, pero hay lugares donde no debo volver. ¿Pero ¿le han hecho amenazas? No, contundentes no, pero igual... ¿Le manda mensajes? Le mandan algunas cositas en algunos documentos que uno tiene que saber cuidarse, pero ahora estaba en un tema de los niños con cáncer, porque yo sufrí 2 cánceres, entonces allá les dije a las personas que uno no se muere la víspera, y yo no creo que si Dios ya me dio un cheque con lo del cáncer, creo que no me va a tocar aquí. Yo tengo ese cheque extendido, ese posfechado hasta que mi Dios quiera. Yo soy creyente, y como les digo a algunos amigos míos que no son creyentes, cójanse de algo, pero cójanse, porque realmente uno no está aquí por la gracia de uno ni por la habilidad de uno, sino porque hay unos seres superiores que lo mantienen en este mundo. Cuando uno ve, por ejemplo, que el ministro de Defensa del gobierno Santos, Luis Carlos Villegas, se atrevió a decir que esto era por líos de faldas, cuando se atrevieron a decir que no era sistemático, luego que sí era sistemático y que lo siguen matando, pues uno concluye, defensor, y usted me ayuda si estoy equivocada, pero realmente hay una voluntad política del Estado. Uno piensa que no hay una voluntad política del Estado, que hay pañitos de agua tibia, porque uno pregunta y entonces le dicen, mire, hay 5.000 que están protegidos con esquemas de seguridad. Ahí estamos en un trabajo muy fuerte. Yo no pierdo la esperanza que en Colombia no haya ningún líder ni un defensor de derechos humanos asesinados. Nosotros seguiremos trabajando y llamando al gobierno, en este caso al presidente Duque, que siempre ha atendido nuestros requerimientos, a la ministra, que siempre ha atendido nuestros requerimientos. No es un tema fácil. Tierra Alta parece cerca, pero hay que ir en avión hasta Montería y de ahí coger un carro hasta Tierra Alta. No es fácil la protección, pero si hacemos un gran trabajo, y ustedes desde los medios, como usted lo anotaba, Vicky, paremos la polarización y paremos la estigmatización. Eso va a servir mejor y puede servir más que las alertas tempranas o la respuesta rápida del gobierno nacional o la efectividad de la policía o del ejército en las zonas que les toque proteger, de modo que no perdamos la esperanza, sino que sigamos adelante y Colombia se merece la paz y no la guerra. Yo quiero insistir en algo que usted ha mencionado a lo largo de esta entrevista, y es los carteles mexicanos aquí en Colombia. Usted lo ha denunciado, al cartel de Sinaloa, usted lo ha denunciado, pero también he escuchado que tratan
como de bajarle la caña, decirle que eso no es cierto. ¿Usted tiene pruebas y evidencias, defensor, de la presencia de estos carteles aquí en Colombia? Jairo, lo que tiene que ver con el cartel de Jalisco está en todo en el Andén Pacífico, y la información que nosotros recibimos de nuestras fuentes, que no son fuentes de inteligencia, sino el ciudadano a pie, es que el aliado principal del Frente Primero, que comanda Gentil Duarte, es el cartel de Sinaloa. Es igual que cuando advertimos que va a ocurrir o que está amenazada una zona, es por la fuente humana. Nosotros advertimos el riesgo. Evidencias no las tengo distintas del dicho de los testimonios de nuestra gente, los testimonios, y que es muy fácil detectar, porque pues detectar como se detectan a los brasileros en el Chocó, que realizan actividades de extracción de oro, también a los mexicanos cuando hablan en Tumaco, cuando hablan en Timbiquí o en López, o cuando hablan en la zona del Caquetá, los del cartel de Sinaloa. ¿Y ese narcotráfico que usted habla en Bogotá también tiene algo que ver con los carteles mexicanos? No, ahí no tengo ningún testimonio que me diga que los señores están aquí en Bogotá, en ese negocio. Déjeme aprovechar estos últimos minutos también para preguntarle por esta alerta que hay en torno a más de 700 desmovilizados que, pues, sobre los cuales no se tiene noticia. Ya es una alerta formal por parte del gobierno nacional. ¿Usted sabe algo de esto? Sé que el doctor Emilio Archila, el consejero de presidencia que maneja este asunto, hizo un censo en los 26 ETCRs que hay, o ya hay creo que 25, y 68 puntos focales donde se han retirado algunos excombatientes de las FARC. Debe ser derivado de esa situación, Vicky, que salen que 724 personas excombatientes ya no están en el censo original que había entregado las FARC al gobierno. Y eso puede ser parte de las personas que se fueron a engrosar las disidencias de las FARC. ¿Y cuántos desmovilizados han sido asesinados? Los excombatientes, el último fueron 133, que fue el domingo pasado en el municipio de Ricaute, el departamento de Nariño. Él hacía parte del ETCR, creo que de Tumaco, de Policarpa, no sé, creo que más bien sería el de Tumaco. ¿Me dan la cifra? ¿Me la repite, por favor? 133. 133. Líderes asesinados. Excombatientes de las FARC. Combatientes. Esto es, digamos, así como cuando se estaba haciendo el proceso de paz, se decía, mire, se va a disparar la inseguridad en las ciudades. Eso lo hemos visto. La criminalidad en las ciudades se ha disparado. En este caso, ¿esto es corriente en un proceso de paz, el asesinato de los excombatientes? No debería ser común. No debería... ¿En otros países que han hecho procesos ha pasado o no ha pasado? No tengo ese dato, no puedo salir a decir algo que no sé, Vicky, pero... Porque esta también es una cifra muy preocupante, 133, o sea, los están eliminando también. Hoy, coincidencialmente, el señor presidente de la República ha citado una reunión a las 7 de la noche para mirar cómo entre todos, el Estado, trabajamos para que esa cifra no se aumente. Estamos citados a Palacio Nariño a revisar ese tema con el señor presidente de la República, y de ahí seguirá un trabajo conjunto para evitar el asesinato de los excombatientes. Por eso, cuando Pastor Alape y Granda fueron a buscarme a mi despacho, era para pedirme que ellos no querían seguir en la inseguridad jurídica y en la inseguridad física, que es lo que tiene que ver con estos excombatientes. Pero hay unos que están cumpliendo y otros que no, defensor. Yo no sé usted qué opina sobre eso. Bonita pregunta para despedirnos. Y si quiere, preguntamos por Santrich, por ejemplo. No, yo creo que
Las FARC en su 99% está cumpliendo. No es fácil, usted no se imagina lo que es ir a Charras, a San José de Guaviare, y hablar estar con los excombatientes del ETCR. Eso es corregimiento de Charras en San José de Guaviare, 4 horas de San José de Guaviare, y ver a esas familias activas con sus niños tratando de salir adelante, pendiente de los proyectos productivos que ya van por buen camino. Y segundo, fue muy bueno, porque después de hacer esa visita, y qué pena la anécdota, hicimos un partido de fútbol. Y los de la Defensoría contra los excombatientes del ETCR, y no se imagina, nos metieron una palera de 4-0, porque ya decidimos no jugar más fútbol. Pero es a eso que tenemos que trabajar, es llevarle la institucionalidad a estos excombatientes, que la narrativa tiene que ser los 10.500 que ha dicho el consejero que están todavía en el proceso, para darle todas las garantías para que no tengan opción de devolverse, porque acuérdense que a lo que están dedicados las disidencias de las FARC es al negocio del narcotráfico. A narcotraficar. Sí, sí. Le preguntaba a Jairo antes de irse de Santrich, ¿cómo ve al congresista Santrich? Se la devuelvo cambiada. No, hombre. Se la devuelvo cambiada, Jairo, y es lo que he dicho en toda esta entrevista: paremos la polarización. La justicia ha funcionado en el caso de Santrich, funcionó la justicia transicional, y ahora funcionó la justicia ordinaria. Vamos a ver si quién tiene la razón, si la justicia ordinaria con el llamado que le ha hecho a Santrich, La Corte Suprema, y esperemos, pero la justicia transicional existe, la JEP existe, y existe la justicia ordinaria. Cuando no cumplan con la justicia transicional, será la justicia ordinaria la que tiene. ¿Confía usted en la JEP? Yo confío en la JEP, claro que confío en la JEP. Las personas que están ahí son personas, los magistrados de los mayores estándares, y aspiramos que sigan haciendo un buen trabajo. A mí sí me da mucha pena, defensor. Muy querido usted, muchas gracias por venir. Pero a mí sí, como colombiana, me da vergüenza que Jesús Santrich, pedido en extradición por narcotráfico en Estados Unidos, sea congresista. A mí. Pero pues yo soy nada. Vea, usted hablaba de la polarización. Ahí le voy a dejar 2 hashtags a esta hora en las redes sociales. 1, no le tengo miedo a Uribe, que fue tendencia 1 todo el fin de semana. Y ahora, le temo a la izquierda terrorista. Para que vea. Por eso yo digo esta frase mucho: sagrado rostro. Sagrado rostro, sí. Y por ahí hay un meme de Baroni que es sagrado rostro. Paremos la polarización y paremos la estigmatización, y en la diversidad tenemos que construir este nuevo país, izquierda, derecha, y tenemos que hacerlo. ¿Cómo? No sé, con menos asesinatos de excombatientes y menos líderes sociales. Alguien me escribía que son los grandes líderes del país en la política los que han polarizado el país. Y eso se ha diseminado pues en la sociedad. Trabajemos para ver si estamos de acuerdo con ese tuitero que le ha escrito eso, pero es en todos los ámbitos, Vicky. Todo. Usted va a las regiones, usted va a los municipios, a las veredas, y hay una polarización muy grande y una estigmatización que, como usted bien lo anotaba, si uno tiene una mochila guayú, que yo sé que usted aprecia bastantes, lo tildan a uno de guerrillero, o lo tildan de izquierda, y yo he visto mucha gente de derecha que usa las mochilas. Sí, imagínese. Defensor, mil gracias por estar con nosotros hoy en la W y por ponerle el ojo a este tema de los líderes sociales, que parece que no le importa a tanta gente. Se rasgan las vestiduras y dan gritos y alaridos, y resulta que al fin y al cabo no hacen nada. Gracias, defensor. Muchas gracias. No lo digo por usted, para que se vaya tranquilo. Lo digo porque en las redes hacen mucha bulla, y en realidad yo creo que a pocos de esos que hacen tanta bulla les importa de verdad.